Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Eh, Empezamos por agradecerles de parte del Laboratorio de Creatividad Educativa de la UAIED que nos acompañen. Como saben, todos los miércoles tenemos nuestras sesiones del ciclo webinars sobre transformación digital de la educación. Y el tema de hoy es integración didáctica de MOOC en la educación de finanzas personales. Para hablar de este tema, nuestro invitado es Norman Jonathan Wolf del Valle y voy a hacer una presentación muy breve, un súper resumen de su trayectoria, pero bueno, creo que con eso que veamos nos alcanza para saber por qué él nos va a hablar de este tema tan interesante, de cómo él ha integrado, sobre todo desde su docencia, desde la práctica docente que él realiza en la universidad, cómo lo ha llevado esto a desarrollar MOOCs. Entonces, bueno, empiezo por comentarles que Norman es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración. También tiene maestría en Finanzas y otra maestría en Educación. Y es doctor en Derecho también por la UNAM. Norman ha realizado estudios en el extranjero sobre finanzas, calidad y competitividad. Y en la UNAM ha obtenido diversos reconocimientos académicos como las medallas Gabino Barreda al mérito universitario y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docencia de ciencias económico-administrativas. Él actualmente es consejero universitario, miembro de la Comisión de Vigilancia Administrativa. Ya específicamente en la Facultad de Contaduría y Administración es profesor de tiempo completo y ha coordinado las maestrías en Finanzas y Auditoría en la División de Estudios de Posgrado. Actualmente es tutor activo del programa doctoral y también es coautor en diversas obras y columnista en un periódico de Japón. En el ámbito profesional se ha desempeñado en firmas de contadores públicos, tanto en México como en Estados Unidos, y ha sido consultor y asesor en la administración pública. Y ya hemos entrado en el tema que vamos a revisar hoy, su participación en el desarrollo de cursos en línea abiertos y masivos, mejor conocidos como MOOCs. Él en la plataforma Coursera ha desarrollado el MOOC de finanzas personales y otros programas especializados de fundamentos estratégicos empresariales, finanzas corporativas, crédito y cobranza y empresas familiares. Y pues bueno, con este marco y esta breve presentación empezamos, Norman, y bienvenido y te escuchamos. Quiero decirles también que con el propósito de hacer más fluida la sesión, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat de Zoom y las iremos intercalando en la sesión. ¿Les parece bien? Pues empezamos, Norman. Gracias. Gracias, Mirna. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias nuevamente a la UAIED por abrir este espacio y por dejarme compartir con ustedes esta experiencia que ha sido los MOOCs y sobre todo el mensaje de finanzas personales. Les agradezco mucho a todos los que están presentes el día de hoy. Veo muchos conocidos, Larisa, Gerardo. Pues muchísimas gracias porque pues también Larisa, aunque no crea, pues también es parte de algo de lo que voy a hablar el día de hoy, y gracias a toda la comunidad que nos acompaña. Y si me lo permiten, voy a compartir pantalla y he preparado una presentación muy breve, muy breve, con algunos aspectos de este proceso de práctica didáctica de los MOOCs y de finanzas personales. Entonces, hoy pues hablaremos un poquito de pues, esta metodología, o sea, cómo llegamos a estos cursos, la elección del tema, hablar un poco de los materiales, el mensaje que queremos transmitir a través del MOOC, en el proceso de
esa parte didáctica, cómo se apropia el participante tanto del mensaje como de los contenidos y la experiencia en general. Entonces, para empezar, pues, ¿qué son los MOOCs? ¿No? Mucho hemos oído de los MOOCs, pero son estos cursos masivos, abiertos y a distancia, Massive Open Online Courses. Entonces, son cursos que, pues, en realidad pueden ser un poco diferentes a lo que hemos visto anteriormente en plataformas, porque no conoces, definitivamente no conoces a los que están del otro lado de la pantalla, del dispositivo, tomando el curso. No es como, por ejemplo, que subes tu curso de la universidad o tu curso de la facultad, que lo vas a subir en la plataforma para que tus alumnos tengan un espacio de retroalimentación y vas a subir tareas, etcétera. No, el MOOC es una plataforma muy diferente porque no sabes a quién va a llegar el mensaje, no tienes control sobre eso, no vas a interactuar con ellos, tú vas a subir un material, unos videos, actividades y es aprendizaje un poco autodirigido, colaborativo, en la cual es totalmente imposible que tú puedas revisar 5,000, 6,000, 1,000 o 500 tareas. Entonces lo hacen entre pares. Los pares son los que revisan esas actividades y ese fue nuestro gran reto, encontrar cómo dar ese mensaje y que las actividades en serio pudieran ser apropiadas por los alumnos en un tema tan personal, tan indispensable como eran finanzas personales. Entonces, cuando empezamos esto en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría, pues vimos que ya había habido experiencias y ejemplos y entonces teníamos como referencia el curso de Larisa, por ejemplo. Entonces, Larisa, pues también ya sabíamos que existía un curso y cómo aprendimos lo que era un MOOC, pues viendo el curso de Larisa, el curso de Guadalupe Vadillo, el de Ser Más Creativos. Entonces fue nuestro primer acercamiento a los MOOCs, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se come? ¿Y cómo se hace? No teníamos ni idea, ¿no? Entonces, pues entendíamos que había que innovar en eso, que había que participar, no nos podíamos quedar atrás. La universidad estaba tomando parte de esta iniciativa y la facultad también decidimos entrar. Entonces en su momento era algo desconocido, no sabíamos pues nada, no sabíamos ni cómo se hacía y de la mano de la CUAED, entonces CUAED, pues obtuvimos asesoría pedagógica y el acompañamiento para poder hacer el curso. Entonces, en ese momento, el primer convenio de colaboración era que la UNAM, la facultad, ponía el tema al experto, al llamado experto, y la CUAED apoyaba en la asesoría pedagógica, la producción, la grabación, etcétera. Y también nos enfrentamos con algo que los recursos son limitados. Si comprendemos que en la Universidad Nacional los recursos son limitados, pero en este caso en particular, pues podemos ver un MOOC de Wharton, de Pensilvania, ¿no? De MIT y superproducción, muchos recursos y nuestros recursos pues en verdad son muy limitados. Entonces, sí tuvimos que hacer un esfuerzo creativo para poder dar ese mensaje de finanzas personales, que ese era pues nuestro segundo punto, ¿no? ¿De qué hacer un MOOC? O sea, ¿de qué lo íbamos a hacer? Entonces, sabíamos que tenía que ser un tema de nuestra área de conocimiento, un tema de la facultad de contaduría, finanzas, fiscal, auditoría, administración, pero ¿cuál era el tema? Esa fue la gran duda, el gran tema a vencer. Escoger un tema que precisamente fuera masivo, que fuera para toda la comunidad universitaria, no universitaria, aunque debo admitir que en un principio pensamos que era para la población de la universidad. Ya después nos dimos cuenta que mucha gente se apuntaba, mucha gente tomaba el curso que no precisamente eran miembros de la comunidad de la UNAM, de la universidad, pero llegaba a alumnos de prepa, a gente, adultos mayores, teníamos inscritos en Colombia, en Chile, en España, creo que hasta en Japón, en Corea, teníamos algunos inscritos. Entonces, ese era el verdadero reto, encontrar un tema que no tuviera fronteras, un tema que, siguiendo el espíritu del curso abierto, masivo y a distancia, pues que fuera lo más masivo posible. Y entonces encontramos que ese curso también tenía que ser o académico
o resolutivo, o sea, que resolviera un problema de la sociedad, que resolviera y que ayudara a la resolución de los grandes problemas del país. Entonces, si dábamos un tema académico como podía ser contabilidad, finanzas corporativas, administración, etcétera, pues eran temas totalmente académicos, pero no íbamos a resolver una necesidad de la comunidad o resolver un problema o a coadyuvar a la resolución de un problema social. Y también sabíamos que el tema que encontramos tenía que ser de educación para la vida, dentro del área de educación continua. Entonces ese fue el gran reto, cómo encontrar un tema que abarcara todo esto. Y entonces pues llegamos a la conclusión que pues pudiera ser finanzas personales. ¿Por qué? Porque la educación financiera en el país es escasa, es pobre, hay problemas de cultura financiera, la penetración del sistema financiero no es la mejor. Entonces, más allá de irnos a las cifras de qué tema, hacer una verdadera lluvia de ideas y saber en qué la universidad podía ayudar a resolver un problema desde la óptica de la Facultad de Contaduría. Y cuando empezamos a trabajar el curso, el primer reto entonces era los materiales, ¿no? Entonces habíamos visto pues, el curso de Larisa, de Guadalupe, otros que ya había de Wharton, de MIT, Pensilvania, había de London School of Economics. Y entonces, pues nosotros decíamos, bueno, es que nuestro material tiene que ser un reflejo cotidiano de lo que son las finanzas personales. El participante debe verse reflejado en las situaciones que vamos a hacer. Tiene que ser claro, tiene que ser conciso, debe ser adaptativo a los diferentes niveles, porque nosotros teníamos muy presentes que era abierto, masivo. Entonces, masivo, no puedes controlar quién se va a inscribir. O sea, como les comento, no es como cargar el material de tu clase en Moodle, ¿no? Sabes que tienes 50 alumnos de 19 años que están cursando la materia, una asignatura en la facultad y ya cursaron ciertas asignaturas. No, o sea, no es Moodle, era otra cosa muy diferente y no sabíamos quién iba a estar del otro lado tomando el curso. Entonces entendíamos que tenía que ser un material muy adaptativo, muy abierto, que perdurara lo más posible en el tiempo, que fuera un tema y un material lo más estable posible, que no tuviera modificaciones, porque en algún momento se nos ocurrió hacer algo de fiscal, de cultura fiscal, cultura tributaria, pero también sabemos que las leyes fiscales cambian cada año, hay una resolución miscelánea, cambia constantemente el panorama fiscal y se iba a desactualizar muy rápido ese curso. Entonces eso nos recalcó la idea de que el tema era finanzas. Y sabíamos que tenía que ser para cualquier edad, para cualquier nivel educativo, aunque sabíamos que era para principalmente alumnos de la universidad o comunidad de la universidad, pues había alumnos de primer semestre, de quinto, de décimo, tal vez de posgrado o algún profesor y de diferentes áreas. Iba a haber de química, de ciencias sociales, de filosofía, de humanidades, de derecho, de ciencias políticas, de matemáticas, y no podíamos tener un lenguaje que fuera muy técnico. Y con todo esto que buscábamos, que los participantes se apropiaran del material, ¿no? Y también nos dimos cuenta cuando fuimos armando los materiales que había información sensible, y las actividades, teníamos que hacer las actividades de la forma más abierta, no agresiva, porque ni modo que preguntamos, ¿cuánto ganas? ¿No? Vamos a hacer tu presupuesto familiar, ¿cuánto ganas y cuánto gastas? O sea, hablar de presupuesto familiar, de finanzas personales, son datos sensibles, son datos que no nos gusta compartir. O sea, no podemos hablar de, debo el 50% de mi sueldo, el 100%, estoy sobreendeudado. No podemos hablar tan abiertamente de esos temas. Y elegimos la metodología de Conducef, que partía del presupuesto familiar, ahorro, inversiones, crédito y seguros. Y nosotros añadimos un tema adicional que era consumo responsable. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Dudas? Mientras nos hacen preguntas, yo sí quisiera que nos dieras esta información extra que puede ser que alguien que no tuviera claro qué son los MOOC
¿A qué nos referimos o qué número de participantes tiene estos cursos cuando hablamos de que es masivo? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son muchos? Les tengo aquí, estos son datos, sí, venía preparado, entonces, este MOOC se lanzó el 9 de febrero de 2013, ¿verdad? Este MOOC ya tiene 10 años. Ha habido 1.800.000 visitantes, o sea, personas que entran a visitar el curso por lo menos una vez, 1.885.000 personas, que se han inscrito 516.000 inscritos. 337.000 personas han empezado el curso y los que han terminado el curso efectivamente son 25.750 personas. Entonces hablamos que de manera concurrente durante la pandemia, o sea, aquí se ve la gráfica desde 2015, pero en realidad empezó en 2013. Los que están en rojo, los alumnos que están en rojo, son que pertenecen a una organización. O sea, algo que mencionar es que en la práctica del MOOC es masivo, es abierto y es gratuito. Pero si necesitas la constancia y quieres que esa constancia te ayude para certificar una habilidad, un conocimiento que has aprendido en el MOOC, en este caso Coursera emite una constancia. Y las constancias, pues ahora sí o sea, tienen validez porque son respaldadas por una institución educativa de educación superior. En ese sentido, la constancia cobran $29. Pero si eres de la comunidad UNAM, ni siquiera se te cobra la constancia. El acuerdo de UNAM con Coursera es que la constancia es gratuita. Entonces, tomas el curso de manera gratuita y aparte, por ser comunidad UNAM, tu constancia no tiene costo. Entonces, los que están aquí en rojo, que dice organización, son comunidad UNAM, que tienen su certificado y no tuvieron que pagar por su certificado. Entonces vemos que a raíz de la pandemia llegamos a tener 2.500 inscritos de forma semanal. O sea, totalmente imposible revisar 2.500 tareas a la semana, porque tienes 2.500 participantes. Este fue el pico, o sea, y son más de 2.500. Entonces, 2.700 personas de manera concurrente tomando el curso en la misma semana, ¿no? Entonces, pues esta gráfica es muy ilustrativa del periodo de pandemia, ¿no? O sea, empezó a subir, abril, julio, octubre, en periodo de pandemia hasta 2.500 y luego baja. Y lo que sí podemos ver es que hay una tendencia antes de pandemia y después de pandemia. Tenemos sí hemos llegado a tener 500, 300, 700 inscritos en una semana, 500, pero definitivamente cambió después de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de masivo, estas son las cifras de masivo, ¿no? Y otra pregunta, regresándome a donde ibas, o sea, para no romper tu secuencia, pero me parece importante porque pues la intención de esto también es un poco que los docentes conozcan tu experiencia, los resultados y lo que se puede hacer y se animen como a tener este tipo de experiencias. Mi pregunta en el punto que ibas era sobre los materiales. ¿Cuál es el formato en que enseño o de los materiales con los que yo enseño en un MOOC que como docente me toca a mí realizar para enseñarle a los alumnos, ¿no? Pues nosotros, o sea, ese material, entendimos que el éxito del material era el mensaje, cómo íbamos a transmitir ese mensaje. Entonces, entender que es asincrónico, que es a distancia, que no vas a ver a la otra persona, no vas a ver al participante, nunca lo vas a ver. Y bueno, ¿cómo vamos a dar ese mensaje? Hacerlo lo más personal posible y entendemos que hay barreras del medio, ¿no? O sea, en ese proceso de mandar un mensaje hay barreras naturales y cómo íbamos a tener la retroalimentación y que todo tenía que ser exclusivamente a través de la plataforma. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir pantalla de la plataforma. Bien. Entonces, esta es la plataforma vista como participante, ¿no?
Lo que ustedes, si entran a este MOOC, a cualquiera de los MOOCs de la UNAM o a este en particular, pues van a ver que hay material por cada semana, material de la semana 1, hay una bienvenida, hay una pequeña lectura y luego ya empiezan los videos, ¿no? Entonces aquí está un video de presupuesto familiar, ¿no? Un video de recomendaciones de presupuesto familiar, ¿no? Y una pequeña lectura de qué es lo que debemos tener. Y aquí están las actividades, ¿no? Anotar qué tienes que hacer para tu presupuesto familiar. Y hay una tabla de presupuesto familiar y una actividad para que hagas tu presupuesto familiar, ¿no? Y luego una lista de cotejo, como les comentaba, pues este ambiente es autogestivo, es colaborativo, autogestivo. Entonces, pues teníamos que hacer las rúbricas, las listas de cotejo y las rúbricas lo más claro posible, porque no podemos preguntar, el presupuesto familiar que vas a evaluar tiene 10% de ahorro, si no está mal. No, pues no se trata de eso, se trata que la gente arme su presupuesto familiar, tenga una idea, un incentivo en hacer su presupuesto familiar, y la persona que va a evaluar tenga una lista de cotejo de cumple con lo mínimo de un presupuesto familiar. Incluye vivienda, alimento, ahorro, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver hay un video muy particular que lo grabamos en Tienda UNAM, ¿no? Entonces, déjenme encontrarlo. Y también habíamos tenido la experiencia de que ya habíamos hecho en la barra de Mirador Universitario, ya habíamos hecho una serie de televisión de Mirador Universitario. Entonces, pues estos son los videos, ¿no? Eran muy sencillos, ¿no? Con unos reforzadores muy sencillos, con gráficas, con láminas. En aquel momento también hasta nos esforzamos por pensar cuál iba a ser la mascota del curso, o sea, hasta le pusimos mascota, ¿no? Hormiguita, ¿no? Y por eso la mascota era la hormiguita, ¿no? Que se nos ocurrió de la fábula de Sopo, de la hormiga y la cigarra, ¿no? Entonces, las animaciones, y también yo reconozco la labor titánica de la CUAE de producción por hacer las animaciones. Entonces teníamos una idea del mensaje que queríamos dar. Sabíamos que queríamos decir que el presupuesto es un balance entre el gasto y el ingreso. Y les explicábamos y les decíamos, queremos una lámina que balancee. Entonces el departamento de diseño los tenemos vueltos de cabeza haciendo láminas, haciendo animaciones, ¿no? Y las láminas. Y había, por ejemplo, y este ya es el formato de presupuesto familiar Ellos que les trabajan. fuimos explicando cómo armar el presupuesto, hacíamos un ejemplo y en la marcha, en el video, explicar cómo se hace el presupuesto familiar para que luego pudieran ustedes hacer su presupuesto familiar y luego obviamente evaluarlo con la lista de cotejo, Ok. ¿no? Mientras te voy Entonces, haciendo las otras preguntas, porque ahora tenemos más preguntas ya. sí, sí, claro. Las dos preguntas que tenemos, que son de Adriana y de Horacio, están relacionadas a la evaluación. Entonces, Adriana, por ejemplo, pregunta qué tan confiable es la retroalimentación de pares, porque justamente el par no se considera un experto y un tema sensible también por motivos de delincuencia, ¿no? Sí, ella comenta que está de acuerdo en que ahorra tiempo y trabajo al docente, pero ¿cómo lo trabajaste? Que es parte también de lo que pregunta Horacio, ¿no? ¿Cómo se soluciona o cómo plantearon que sería la evaluación del aprendizaje a lo mejor en esos primeros MOOCs y en esos primeros intentos o esos ensayos que hiciste en el primer MOOC? Y si esta fue cambiando la manera de hacer la evaluación justamente porque tienes un entorno masivo, ¿no? Entonces Sí. puede complicar el tema de la evaluación. ¿Cómo es que lo trabajaron? O sea, sí, el chiste, yo creo que el chiste fue que durante las primeras semanas yo entraba a la plataforma casi diario, o sea, la gente de evaluación educativa, la gente de ahí también de COED,
casi diario, y aparte estás muy emocionado, o sea, acabas de sacar el MOOC, es la novedad, lo acabas de lanzar, y entraba a la plataforma prácticamente todos los días, ¿no? Y con la emoción de algo nuevo, y todos los días estaba en la plataforma. Yo personalmente revisaba los presupuestos. Yo Ujú. personalmente revisaba cómo habían integrado su presupuesto familiar. Luego, en otra actividad que les decía, consumo responsable, había una actividad que les decíamos, haz un video de cómo vas a hacer, a mejorar o a eliminar un desperdicio en casa, ¿no? Entonces, yo les puse un ejemplo de una botella de PET. Esa botella de PET la puedes partir en dos, y por un lado tenías un embudo y la otra mitad de la botella de PET era un lapicero, ¿no? Entonces, Ujú. el reto era que hicieran una actividad en su casa y que la documentaran. Entonces, veía los videos, veía las actividades, veía los presupuestos y les vaya dando seguimiento. Y de estar en contacto durante las primeras, yo creo que fueron meses, ajustas, o sea, sí lo tienes que, o sea, no puedes nada más liberarlo y ya, háganse bolas y hay aprendizaje colaborativo, autogestivo, y hay, no, o sea, sí hay un nivel muy importante de seguimiento, de que tú tienes que estar al pendiente. Entonces, yo estaba muy al pendiente de la plataforma los primeros meses, y luego, pues obviamente va bajando La la luz. inquietud, ¿no? O entras en algún otro proyecto, pero ya que tienes como que la certeza, la certidumbre que va caminando bien, confías más en lo que está. Y te dabas cuenta en las primeras semanas que había algo que ajustar, ¿no? Y entonces lo ajustabas. Y la plataforma, también hay unos quizzes en el video, online quizzes. Ujú. Hay los mismos cuestionarios que son de evaluación. La misma plataforma los va calibrando y te dicen, 80% de los respondentes están mal, ¿no? Escogen la respuesta correcta es A, y el 80% escoge B. Entonces, bueno, evidentemente hubo algo mal en el reactivo, o tu distractor estuvo muy distraído, lo armaste mal, la pregunta no es clara, o algo pasó. Entonces, en los cuestionarios, la plataforma sí te retroalimenta y te va dando algunos puntos, y entonces ajustas la pregunta o ajustas el reactivo, ¿no? O por otro lado, las que son por pares, esas sí son más complicadas, ¿no? Porque tienes que darle un seguimiento más estrecho, más de la mano, y también te encuentras pues que hay un participante que evalúa con una vara muy alta y hay alguien más que evalúa con una vara muy bajita, ¿no? Entonces ahí tienes que intervenir, ¿no? Y darle confianza al participante que si hay cualquier problema, tú vas a intervenir, ¿no? Todavía a la fecha me llegan algunos correos y dicen, nadie me ha evaluado mi presupuesto familiar y necesito, es por pares y te lo tienen que evaluar 5 pares o 3 pares. Y entonces ya entras tú otra vez a la plataforma y tú evalúas lo que está pendiente, ¿no? Entonces, aunque parezca que camina solito, no camina tan solito, Ok. ¿no? No sé si con eso respondimos la pregunta. Yo creo que sí, y la intención también es que sigan haciendo preguntas, ellos siguen preguntando, yo te las sigo comentando y bueno, así Sí. cubrimos el tema, ¿no? Miriam nos decía que cómo se puede garantizar la calidad de aprendizaje medidos en esa evaluación y el aprendizaje para quienes lo están cursando, pero creo que ya nos respondiste parte de eso con el docente tiene que seguir interviniendo, ¿no? O Sí. sea, no lo dejas ahí como que ya funcione solo. Y luego Larissa nos pregunta respecto del movimiento de educación abierta, ¿cuál crees que es el impacto o el reto que los MOOC llevan a las instituciones educativas? Y yo creo que el verdadero reto es reconocer que esas son actividades académicas que la institución puede reconocerlas como parte de su actividad formal y reconocer los créditos. O sea, yo creo que si un alumno cursa, digamos, en un currículum más flexible y en esta modalidad de tener optativas abiertas, optativas
del campo de conocimiento, optativas elegibles, optativas que no son tan optativas, o optativas muy abiertas, Por ejemplo, si un alumno de filosofía o de economía o de ingeniería quiere tomar un curso de empresas familiares o de educación financiera, lo puede cursar si es un MOOC que hizo la universidad ha destinado tiempo, recursos, etcétera, para tener esos materiales. Y si un alumno quiere cursar algo de eso como parte de su currículum abierto, yo creo que la respuesta de la institución sería reconocer que tiene un crédito como una optativa abierta, como una optativa. Y ese reconocimiento, pues te da la facilidad de tener currículums que son muy flexibles en tanto a materias presenciales, materias a distancia, materias en MOOC, crear verdaderos planes de estudio híbridos en su modalidad e híbridos en su integración de carga de materias optativas, ¿no? Por ejemplo, hay un MOOC también muy bonito de química en tu casa, ¿no? De cómo construir tu propia vivienda, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado tomar eso, ¿no? Etcétera. O sea, por ejemplo, cuando yo estudié en Estados Unidos había una materia de hiking, ¿no? De ir a escalar, ¿no? Y me daban 0.5 de créditos por esa materia. O las materias de idiomas, me daban 2 créditos por tomar idiomas. Bueno, ¿por qué no estas materias que son más, evidentemente, más académicas que los deportes? ¿Por qué no forman parte de tu currículum muy flexible, muy abierto? Y yo creo que ese sería el reto, ¿no? Ir reconociendo que estas actividades puedan tener créditos académicos en tu formación profesional. Ok, gracias. Y bueno, Gerardo, regresando un poquito al tema que estábamos viendo anteriormente, pregunta, ¿cómo te dabas cuenta de que había esta necesidad de modificar algo? Dice, si algún administrador de Coursera, o sea, de la plataforma en la que se impartía el curso, lo detectaba y te avisaba, eran los participantes, tenías una vía directa, o finalmente era esto de yo estoy observando cómo transcurre el curso y yo me doy cuenta de que no funciona. ¿Cómo era eso? Yo creo que es un poquito de las tres, Gerardo, porque yo creo que empieza tú entrando a la plataforma y tú mismo calibrándola, ¿no? O sea, tú mismo calibrando los comentarios. O sea, es importante leer los comentarios porque, como les decía en la presentación, ¿dónde está la retroalimentación? Porque tal vez no los vas a ver, pero del lado tuyo, como participante, cuando sientes que hay algo, pues mandas un correo, ¿no? Entonces el correo le puede llegar al administrador y entonces el administrador, si es algo de plataforma, él lo puede solucionar. Algo de, la plataforma no me está asignando a alguien que me revise, un par que me revise. Entonces el administrador puede asignarle el par para que lo revise. Y si yo veía que no pasaba nada, entonces yo intervenía y yo lo revisaba. Porque yo como administrador no puedo asignar el par que te vaya a evaluar tu trabajo, pero yo sí puedo evaluar. Entonces es donde yo intervenía. O si era algo más académico, de que veía que estaban contestando mal una pregunta, un reactivo, entonces estaba mal calibrado, el distractor estaba mal o la pregunta estaba mal armada. Entonces ahí es donde te das cuenta y también intervienes directamente. Pero ese indicador te lo da la plataforma, ¿no? La plataforma cada semana te manda un correo y te dice, hemos detectado que el reactivo tal, el 90% de los estudiantes contestan la pregunta incorrecta, la respuesta incorrecta. Entonces dices, hay algo. Entonces ya tú entras. Pero yo creo que la responsabilidad sería entrar habitualmente a la plataforma. Obviamente llega un momento en el que quisieras creer que ya está trabajando bien, ¿no? Entonces les puedo decir que el grado de correos o de comunicación que recibo hoy en día de finanzas personales prácticamente es cero, ¿no? O sea, obviamente va a haber una tendencia, va a haber un momento cuando lo lances que te escriben mucho, recibes muchos correos, estás muy al pendiente y luego eventualmente empieza a bajar y al día de hoy no recibo nada de finanzas personales, pero sí recibo, por ejemplo, de empresas familiares.
que lo sacamos hace como 3 meses. ¿No? Nos dice Gerardo que si puede hacer una pregunta al aire, que es muy complicada, ¿o qué, Gerardo? Sí, claro. Es que debo transgredir ciertas percepciones, pero, por ejemplo, la UNAM gana en justamente llevar educación a una comunidad más amplia, ¿no? Da una cobertura de un tema que es a lo mejor de poco acceso, ¿no? Por otro lado, los participantes ganan al adquirir esa información, ¿no? Esa información estructurada, guiada y evaluada. ¿Coursera qué gana? Pues es que en realidad Coursera es una plataforma que se dedica a eso, ¿no? O sea, Coursera, digamos que es, poniendo en términos muy coloquiales, hay un mercado, ¿no? De alguien necesita conocimiento y alguien tiene un conocimiento. Alguien necesita que le certifiquen que tiene un conocimiento y hay alguien que puede certificar ese conocimiento para el mercado laboral. Lo que hace Coursera pues es el punto de encuentro entre las instituciones que pueden subir materiales, conocimiento, compartir experiencias y el mercado de las personas que necesitan tener ese conocimiento. Entonces, hay varias plataformas. Está Coursera, está edX, hay varias plataformas. La apuesta de la UNAM ha sido en su mayoría por Coursera, aunque entiendo que también ha habido otros cursos en otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, gobierno federal, la SEP, lo hace a través de edX, está Coursera y otras 2, 3. Y yo creo que la ventaja es qué tan amigable es tu plataforma respecto de las otras, ¿no? O me permiten reformular la pregunta. Oiga, Coursera, une ya, la última. Coursera, ¿cómo gana? No que, ¿cómo gana? Porque, pues sin duda, el tener todo esto en los servidores de Coursera, ellos se encargan de la gestión, de la administración, del mantenimiento de los equipos, de tener altos grados de latencia, todo ese bagaje técnico que debe haber atrás, digamos, Coursera, ¿de dónde se mantiene? Pues ahí sí no sé, o sea, ahí sí sería una pregunta para Coursera, ¿no? O sea, De estos certificados que comentabas que a cierta sector de la gente se les cobra esos veintitantos dólares, ¿será de ahí? bueno, ese lo cobra, en el caso de la UNAM tiene el convenio de la UNAM con Coursera, la comunidad de la UNAM no paga por tener el certificado, o sea, Ajá. digamos que no sé si la UNAM lo absorbe o hay una relación que con Coursera no se los cobran a la UNAM, ¿no? Pero evidentemente cuando alguna institución que está en Coursera emite un certificado, entonces una parte de ese certificado que cobra Coursera, pues ha de ser la gestión, la administración, el curso, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Coursera cobra un certificado, no te está cobrando en realidad que hayas entrado al curso, sino que certifica que hayas cursado y que hayas tenido, creo que lo menos que pide es 8, ¿no? Para que te emitan el certificado. Que todas tus actividades, que los cuestionarios, tengas por lo menos 8 para que Coursera lo pueda expedir. Y otra cosa también que ahorita que mencionas lo de esto y que sale lo de los certificados, era cuando entendíamos esta tecnología que estaba aplicando Coursera, para que pudieras hacer el examen te pedía que prendieras ¿cómo se llama? La cámara, ¿no? Y si no tenías la cámara, entonces te decía que tenías que teclear un párrafo o unas líneas para que el sistema reconociera cuál es tu estilo de escritura, cuánto tiempo te tardas en teclear, etcétera, etcétera, para que cuando tú hicieras los cuestionarios o las evaluaciones, el sistema pudiera validar que eras tú el que estaba haciendo el cuestionario o eras tú el que estaba haciendo las actividades, porque también teníamos mucho duda de eso, ¿no? De cómo vamos a tener la certeza que el que está haciendo el cuestionario es el que se inscribió. Le puedes decir a tu primo, a tu hermano, a tu amigo, que él haga las actividades por ti, ¿no? Entonces también es algo que llegamos a comprender del funcionamiento de la plataforma. Entonces yo creo que en algún momento, Gerardo, pues lo que te cobran por el certificado, pues es todo ese costo, o sea, esa tecnología, ese costo de transacción por validar
lo que están aprendiendo para el curso, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta de Larisa, pero yo quisiera plantearte otra antes que tiene que ver con, comentaste que tú desarrollas este curso y que sería muy bueno que las diferentes facultades o las instituciones incluso pudieran usarlo a un nivel curricular, es decir, integrarlo en el currículum o hacer crecer sus currículums. Pero como docente, ¿tú lo has utilizado como punto de partida para tu clase? Es decir, entiendo que, bueno, no puedo tener la misma interacción cuando es un curso masivo con otros 15,000 compañeros, voy a decirlo, y con un grupo al que yo le doy clase, pero sí lo has utilizado tú como el grupo de este semestre lo mando a tomar el MOOC y con eso trabajamos ya en mi clase en un esquema, digamos, como de aula invertida, de ves los contenidos en el MOOC y luego lo discutimos acá, en el salón. Sí, o sea, sí, cuando sacamos finanzas personales, pues era con esa expectativa de- como de algo para educación continua, un curso que fue verdaderamente masivo, etc. Pero cuando se atraviesa la pandemia y cuando nos toca la pandemia, entonces sí sacamos un curso de crédito y cobranza. Y esa es una materia curricular en la licenciatura. Entonces, en esta materia nosotros, bueno, pues se armó este curso, se los voy a compartir. Entonces, ya no nada más era un MOOC de un tema muy abierto, muy sin frontera, ya lo aplicamos ahora sí, para la clase. Y fue una herramienta durante la pandemia. Entonces, pues los alumnos, estando en pandemia, en casa, tenían un curso de crédito y cobranza que es una materia de la facultad, del plan de estudios. Entonces, este MOOC está armado con el plan de estudios de la licenciatura. Y si lo podemos ver, a ver, voy a tratar de entrar. Aquí está, ir al curso. Entonces, está antecedentes, historia y antecedentes del crédito, función del crédito como proceso, parte del proceso administrativo, antecedentes y tipos, ventajas del crédito y actividades adicionales, ¿no? Como solicitar un crédito, etcétera. Pero tiene la estructura del plan de estudios, departamento de crédito y cobranza. Y aquí las actividades que son que armen un organigrama de un departamento de crédito. Entonces, en esta materia en particular, además de llevar el temario de la materia, es que ellos puedan tener habilidades para trabajar en esto, ¿no? O sea, cómo integras un departamento de crédito, cómo haces políticas de crédito, cómo evalúas un crédito, imaginando que van a trabajar en un departamento de crédito y tienen que integrar un expediente de crédito. O sea, el objetivo de es, piensen que ustedes van a ser analistas de crédito y van a pedir un trabajo de analista de crédito en una empresa y tienen que integrar un expediente de crédito. ¿Cómo lo integran? ¿Qué tienen que revisar? ¿Qué documentos? ¿Qué pruebas hacen? ¿No? Organizar un departamento, la organización del crédito, el departamento de crédito, organización del departamento de crédito, esa es una actividad que tienen que hacer un departamento. Luego, ¿qué es una política? ¿Cómo se clasifican las políticas? ¿Por qué son importantes las políticas de crédito? ¿Cómo se elige una política de crédito? ¿Cómo armar las políticas de crédito? Entonces, este curso está muy diseñado de la mano del temario de la licenciatura, las 5 Cs del crédito: carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Un análisis de 5 Cs, analizar un crédito. Y trae tablas de amortización para que puedan amortizar el crédito. Entonces, este MOOC es muy diferente a finanzas personales, porque este es muy específico, pero dentro de eso específico es abierto para que alguien que quiera trabajar en crédito. O preparar su Porque, extraordinario, ¿no? Su examen extraordinario con este MOOC lo puede preparar. o sea, si tú
quieres chambear en crédito y te gusta, por lo menos te da las herramientas que necesitas para desempeñarte ahí, entender qué es un crédito, cómo se opera un crédito. Y en la chamba, ¿qué vas a tener que hacer? Analizar un expediente de crédito. Entonces aquí tú lo integras. Entonces les decimos, integra, les damos una operación ficticia. Supón que alguien te va a comprar una maquinaria de 5 millones de pesos. Haz la tabla de amortización, cómo la tienes que amortizar. Y al solicitante, ¿qué le vas a pedir? Su acta constitutiva, su IFE, un poder notarial. Entonces, tienen que inventar los documentos, ya no tienen que subir un acta notarial real, sino un documento que parezca un acta notarial, pero por lo menos que tengan la idea del acta notarial. Las políticas de crédito, evaluar las políticas. Entonces, creo que este curso da herramientas, no nada más para que acredites la materia en la facultad, sino si quieres trabajar en eso, te da ya algo específico para que puedas comprender en qué. O por otro lado, si tienes una empresa y quieres otorgar un crédito, saber cómo otorgar un crédito y que no tengas un problema de liquidez. Entonces, esa ha sido la línea en los cursos que hemos hecho en finanzas personales. Ese fue el primero. Sí, lo voy a decir, es el más querido, es el que yo quiero más, ¿no? Porque pues le echamos muchas ganas, no porque a los otros no, pero pues fue el primero. Es un tema muy, muy socorrido, es un tema que creemos que puede ayudar a más gente. Y el de crédito es algo muy específico, pero es muy enfocado a la carrera, ¿no? Y fue en tiempo de pandemia. Entonces creo que sí ayudó para que los alumnos, pues no los podías ver. Entonces era muy diferente estar en el Zoom y decirles, fíjense que el crédito empezó hace 1100 años con unas tablillas de arcilla y luego los romanos y el código de Hammurabi y tal, porque entonces, otra vez, de la mano de la CUED y con todo mi agradecimiento a la CUED, pues hicieron una línea del tiempo muy bonita y entonces encontraron una imagen de las tablillas de arcilla, del código de Hammurabi. Entonces es diferente a que tú se los platiques, a que puedan ver una animación del crédito, ¿no? Que puedan ver, a que yo les diga, fíjense que las políticas, y es una piramidalmente, entonces acá haya una animación, ¿no? Con una estructura organizacional, entonces es muy diferente porque creo que te apropias más del mensaje que quieres dar. Y por eso recalco, el éxito, creo yo, el éxito del MOOC es cómo mandar el mensaje y que el otro reciba el mensaje y se apropie de la actividad. Porque si tú le haces un cuestionario de, dime las políticas de crédito de una empresa, cuáles son políticas flexibles y cuáles son políticas conservadoras, pues es el mismo aprendizaje tradicional, memorístico. Entonces, más bien decimos, arma tú unas políticas de crédito de una empresa, ¿no? ¿A qué te dedicas? Entonces, la tarea es, piensen en una empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? La Chancla de Oro. Bueno, ¿y a qué se dedica la Chancla de Oro? A vender zapatos de noche de baile para tal, ¿no? Bueno, ¿quién es el mercado meta de la Chancla de Oro? Ah, pues, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las políticas de crédito? Ah, le vamos a vender más de 10 zapatos o 5,000 pesos en crédito. Entonces, es diferente a preguntar qué es una política, cuáles son las políticas conservadoras y las políticas flexibles. Aquellos tengan que esbozar sus políticas de crédito. Y otra vez, un poco relacionado a una de las preguntas es, ¿dónde está la tarea tuya? Hacer una rúbrica que verdaderamente evalúe que la otra persona hizo políticas de crédito, ¿de qué? De carácter. Y ahí es donde está la verdadera chamba pedagógica, ¿no? Didáctica. Okay. Bueno, tengo otras preguntas, te las comento y tú decides cuál contestas primero. Una, nos pregunta Larisa si crees que los MOOC impulsan el trabajo colaborativo entre desarrolladores de MOOCs. Si has pensado en hacer un MOOC en conjunto con académicos de otra institución. Es una línea que venías platicando. Y la otra, también, Gerardo, más relacionada a lo que comentabas ahorita, es ¿cuánto tiempo ha tomado hacer cada MOOC?
Ajá. Bueno, yo no he hecho MOOCs con alguien más, pero sí me gustaría, ¿no? O sea, sí sería padre, sí sería bonito. Y si fuera de otra facultad, pues tienes una perspectiva diferente. Pero tal vez un poco por trabajo, por chamba, por carga académica, por carga de trabajo, pues siempre los he hecho yo solito, ¿no? Y va a haber relacionado la pregunta de Gerardo, porque por mi condición académica, laboral, estaba en la universidad, luego pues, estuve de licencia fuera de la UNAM un tiempo, luego regresé, me volví a ir. Entonces, el MOOC de crédito y cobranza lo grabamos maratónicamente en una semana. O sea, fue grabar así 5 o 6 horas diarias durante una semana y en una semana grabamos todo. Pero qué ventaja había que, como es una materia que yo doy en la facultad, entonces yo ya tengo mi material. Entonces yo ya tenía el material, ya tengo mis láminas, ya tengo mi PowerPoint, ya tengo las lecturas, ya lo tengo todo. Ya sé y ya tengo muy claramente qué es lo que quiero que aprendan, cómo quiero que lo hagan y en qué momento. Entonces yo ya sabía que política tienen que hacerla. O sea, yo tenía muy claro que quería que ellos analizaran un crédito, un expediente como trabajo final. Entonces eso ayudó porque ya lo tenía muy claro, nada más tenemos que grabarlo y hacer las actividades. Entonces crédito y cobranza salió relativamente rápido, aunque se atravesó un poquito la pandemia. Justo en estas semanas, ahorita estamos terminando gobierno corporativo y gobierno corporativo lo hicimos en unos 4 meses, ¿no? Finanzas personales también lo sacamos, creo que fueron como casi 2 meses. Entonces, pues no sé si los estándares en tiempos son altos o bajos, pero en promedio, pues, o sea, si le echamos ganas, lo sacamos en 2 meses, creo que puede estar completo. Si te la llevas más tranquila, yo creo que 6 meses, ¿no? Y si le flojeas un poquito más, yo creo que en un año. Pero depende, pero yo creo que, o sea, no hay prisa porque todos los temas son diferentes. O sea, yo entiendo que alguien pueda decir, yo me puedo llevar 2 años en hacer un MOOC. Pues sí, ¿por qué? Porque tienes que grabar, tienes que encontrar estudio, hacer tus actividades, planear. Entonces, empezar desde cero, tienes que hacer tus materiales, encontrar tu material, acomodar tu material y cuadrar lo que quieres que aprendan con la actividad, con la rúbrica y la lista de cotejo y todo encuadrarlo y hacer tus videos y hacer los quizzes del video. Entonces, no es tan de rápido, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues el de crédito lo tenía muy claro, sabía qué quería hacer. En el caso de gobierno corporativo, pues he escrito del tema, es un tema que me gusta, que le entiendo y también por eso creo que puede salir relativamente rápido. Pero yo creo que en este proceso lo que tienes que tener muy claro es qué mensaje quieres dar. O sea, ¿por qué quieres hablar de gobierno corporativo? Bueno, porque yo creo que las empresas sí necesitan tener una estructura, porque hay una cultura organizacional que le falta a las empresas mexicanas. ¿Por qué quieres hablar de empresas familiares? Porque yo sí estoy convencido que hace falta una cultura de empresa en México y las pymes no tienen esa cultura de empresa. Entonces, si tienes claro el mensaje que quieres dar, creo que esa es la mitad del MOOC, tener claro el mensaje y qué quieres. Ok, creo que justo con lo que acabas de decir, se responde un poco la pregunta de Horacio con base en tu experiencia, ¿qué nuevas ideas tienes en mente para enseñar temas de finanzas u otros vinculados a este campo, sobre todo dirigido a la población general? Pues está el de empresas familiares. Les voy a volver a compartir pantalla porque también están. Entonces, por ejemplo, el primero que hicimos fue finanzas personales, luego a nivel MOOC está crédito, el de crédito y cobranzas, empresas familiares, aquí están las ligas por si alguien quiere verlas, pero también hay unos que son cursos especializados. El curso especializado es otra modalidad de MOOC, que era cuando había la intención de hacer como una especialidad, ¿no? Como ya una especialidad. Estos, los primeros, pues son de poquitas horas, ¿no? Lo acabas en 6 horas si quieres. Pero estos ya te puede llevar unas
20, 30 horas y se te emite un certificado. Entonces, los cursos especializados son 6 MOOCs que hacen un programa especializado. Entonces, en fundamentos empresariales tenemos fundamentos estratégicos, fundamentos de finanzas, fundamentos de mercado, fundamentos de administración, fundamentos de operación, etc. En el de finanzas corporativas tenemos mate financieras, administración de capital de trabajo, la función financiera en la empresa, etc. Entonces, estos cursos especializados lo conforman 6 pequeños MOOCs, que también los puedes tomar por aparte o todos dentro de un programa especializado. Entonces, yo creo que en mi caso, pues yo sí tengo muy clara pues no nada más mi función en la universidad, sino como en la práctica docente, académica o en la investigación, pues que va hacia allá, ¿no? Hacia cultura financiera, cultura, no cultura del emprendedor, sino cultura, gerencial, más que cultura gerencial, lo que las empresas necesitan, gobierno corporativo, ¿no? Finanzas corporativas, etcétera. Entonces, ese es mi caso, ¿no? Mi caso va muy, muy hacia allá, pero yo creo que todos en la universidad tenemos algo que decir, algo que compartir, más allá de nuestra línea de investigación, creo que todos sabemos qué queremos enseñar, qué queremos dejar, no nada más a la universidad, sino pues a México, etcétera. Y en ese sentido es cuando puedes encontrar que el MOOC te abre la posibilidad de dar ese mensaje y de compartir, que alguien aprenda algo y que lo aplique. Pues muchas gracias. Creo que estamos en tiempo. Qué exactitud la nuestra. Y bueno, ya no tenemos más preguntas. Yo quisiera agradecerte, de verdad, te agradecemos todo el equipo que trabajamos en el laboratorio y la participación, porque nuestra intención es hacer estos eventos tanto para la formación y actualización de los docentes, de los alumnos, y me parece que como tú trabajas este tema, lo logramos, ¿no? Son temas que le interesan a toda la población, pero también desde esta perspectiva que nos contaste ahora de cómo un docente se atrevió a hacer MOOC y cómo fue exitoso además, ¿no? Y sigues teniendo buenos resultados. Entonces, bueno, voy a compartir tu constancia para entregártela de manera simbólica y después te la hacemos llegar. Este reconocimiento, ¿se ve bien? Sí, gracias. Este reconocimiento a Norman Jonathan Wolf del Valle por su participación como ponente en este seminario web con el tema Integración Didáctica de MOOC en Educación de Finanzas Personales. De verdad, muchas gracias, Norman, y no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. No, al contrario, agradecerte, Mirna, agradecer a la CUAED y nuevamente, evidentemente esto no lo haces tú solo, o sea, hay un apoyo muy importante de CUAED, CUAED siempre nos ha apoyado y en mi caso particular siempre he dicho y siempre lo diré, que CUAED es como mi segunda casa, ¿no? Porque más allá de mi facultad, también en la CUAED siempre me he sentido más que querido, incorporado, me he sentido siempre muy, muy querido en la CUAED y este es el resultado, ¿no? Porque si no te sintieras cómodo, si no te sintieras a gusto, si no te sintieras querido, simplemente no haces esto, ¿no? Porque son muchas horas de grabación, es hacer también un clic con tu equipo pedagógico, ¿no? Con asesoría pedagógica, ¿no? Entonces, mi asesora pedagógica que tenía antes, ella ya sabía de todo, ¿no? O sea, yo ya ni tenía que, o sea, ella armaba los cuestionarios y yo ya ni le tenía que decir, ¿no? Entonces, es un ambiente de trabajo muy bonito con la CUAED, en verdad, el que les agradece soy yo, porque encontré ese espacio para poder hacer esto. Si no es con ustedes, pues simplemente no lo puedes hacer. O sea, aunque las facultades digan, pues yo me aviento a hacer un MOOC, híjole, creo que no es lo mismo. O sea, definitivamente el camino es con ustedes y soy yo el que les agradece, porque siempre he encontrado en CUAED, una casa, un espacio para poderlo hacer. Y no es desde ahorita.
porque antes cuando hacíamos Mirador Universitario, que hacíamos la tele, que hacíamos programa de tele, yo creo que desde ahí empezó. Entonces fue el caminito, ¿no? Empezamos haciendo Mirador Universitario, el programa de tele, el de Canal 22, y de ahí nos seguimos con estos temas. Entonces, el agradecido en realidad soy yo. Muchas gracias nuevamente y a todos los participantes que nos acompañan. Espero que pues, les haya gustado, que quieran incursionar también en esto y que se lleven Que una se inscriban experiencia. a los cursos. Sí, también. O sea, así es como le entramos nosotros, ¿no? Nosotros vimos el de Larisa, el de Guadalupe, y a partir de ahí nos salió pues vamos a hacer algo. Y yo creo que es la mejor forma de empezar tomando uno. Pues muchas gracias de verdad a los que participaron hoy, nos acompañaron hoy en vivo y a los que nos vean en transmisión después. De verdad, aprovechen esta opción para la comunidad universitaria. Es una formación y actualización extra que a veces como universitarios no aprovechamos y la tenemos ahí cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo webinar. Gracias. Nos vemos, gracias.